lo que han hecho ustedes o lo que hace un investigador, primero debe tener un problema. En base a ese problema, lo identifica bien, lo fundamenta, determina qué es lo que va a hacer. Y ahí plantea sus objetivos, los identifica los objetivos y después construye una base teórica que es más propia de todo conceptual. Y en base a los elementos que por supuesto, posteriormente plantea el investigador una hipótesis. El investigador dice: yo pienso que eso es lo que va a ocurrir, los resultados de su investigación. Después de haber hecho y operacionalizado sus hipótesis, hay un último capítulo del diseño metodológico del diseño de investigación, que es la generalidad del diseño metodológico, nombre del capítulo. Donde el investigador dice: bueno, voy a hacer la investigación, ya tengo el problema, lo voy a ejecutar. Y para ejecutar, el investigador dice: voy a hacer una investigación correlacional, bivariada, longitudinal, transversal, tipo de investigación. Después el investigador dice: voy a obtener información en una población. Voy a determinar si voy a trabajar con toda la población o con parte de la población. Y si voy a trabajar con parte de la población, tengo que tener mi muestra, con quiénes voy a trabajar, de qué tamaño va a ser mi muestra, qué técnicas voy a utilizar para obtener información, todos los detalles que lo planteo, por eso es el diseño metodológico. Y entonces el investigador escribe: voy a hacer así mi investigación. Obviamente eso después ya lo presenta a una entidad de revisión y cuando está aprobado ya el investigador ejecuta, hace la investigación. Para poder continuar esa fase para planificar y para ejecutar una investigación, en ese elemento que les decía que vamos a obtener información, etcétera, hay que hacer una ciencia. La ciencia es la estadística. La estadística es la ciencia que nos va a apoyar, vamos a ver enseguida, para poder hacer una investigación. Es la que nos va a permitir corroborar la verdad o desechar las hipótesis. Uno ha planteado las hipótesis, entonces hay que comprobar si esa hipótesis que uno plantea es válida o no. Por eso es que empezamos a partir de ahora el componente de estadística como ciencia, que nos va a servir para apoyar a la investigación y probablemente a otros. Vamos a saltar hoy día algunos elementos, porque vamos a hablar un poco de la estadística y después volvemos a la parte de muestra poblacional para poder concluir el método. La estadística es una ciencia disciplina entre el puente entre los modelos matemáticos y los fenómenos reales. En la estadística, todo lo que hacemos en estadística tiene que ser aplicado, pero obviamente usa la matemática y nos permite utilizar esa matemática para las acciones que necesitamos, en este caso para investigar o por otros elementos. A pesar de que no tiene buena imagen por la posibilidad de manipulación de los datos por desconocimiento, no importa, es una ciencia que es exacta. Es parte de la matemática, por eso es que todos los elementos resultantes de la estadística son verdades, son reales, absolutas. Obviamente, a veces tiene mala imagen porque cómo se la maneja, se la manipula. Vamos a ver ustedes las próximas encuestas de preferencia electoral. Alguno dice: oh, de acuerdo a las poblaciones, tenemos la mejor preferencia, la OCS, el tombo de Artirú, vamos a ser presidentes. No sé, aquí están mis estadísticas, pero obviamente las tienen, pero están mal manejadas. En realidad, la estadística resuelve algunos problemas. Resume la información contenida en los datos. Este es uno de los mejores elementos que la estadística prevé. Nos da un resumen de los datos de la información. Nosotros en salud tenemos tantos pacientes, de estos pacientes tantos han hecho infección urinaria, y esos son datos. De estos han resuelto su problema a los 10 días, a los 2 días con este medicamento. Toda esta información puede ser resumida y puede describirse a partir de la estadística. Puede permitirse el análisis de las muestras cuando no se puede investigar, no se puede acceder a todo el universo para poder hacer una investigación. Pueden contrastar hipótesis, eso es lo que les decía.
va a apoyar para contrastar, para verificar si la hipótesis que nosotros planteamos es verdadera o no. Puede medir las relaciones entre variables y sobre todo, vamos a ver enseguida, puede predecir, es decir, puede adivinar, no sé si es el término adivinar, predecir es el término, lo que podría ocurrir en el futuro. Ya. Ahora, algunas definiciones, un conjunto de datos cuantitativos, métodos que utilizan para dar cosas, etc. Pero este de aquí abajo es la definición que vamos a quedarnos como la más aceptada. La estadística es una ciencia parte de la matemática. Es una ciencia que nos prevé, nos proporciona o que contiene un método. Este método está unido de estrategias, técnicas, instrumentos, medidas, etc., para poder recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar. ¿Qué? Recolectar qué, organizar qué, analizar qué, datos. Para que nosotros en base a eso podamos tomar decisiones. Y eso es en lo que nos vamos a basar. Hablamos de la estadística, la ciencia, parte de la matemática, que nos provee metodología para poder recolectar, organizar, analizar y interpretar los datos que nos pueden servir para la toma de decisiones. Más, a partir de ahora vamos a desarrollar cómo acciona la ciencia, parte por parte, vamos a ver cómo se recolectan los datos, cómo se organizan, cómo se, es decir, qué técnicas, qué métodos, qué instrumentos hay para recolectar, para organizar, para presentar, para analizar toda la información. A su vez, la estadística puede dividirse en dos tipos, la estadística general y la estadística aplicada. La estadística general es la ciencia básica y la aplicada es que la estadística adquiere algunos elementos ligados a algunas disciplinas. Nosotros hacemos estadística para la salud, está dirigida a los elementos que nosotros manejamos en salud. Hay otras ciencias que manejan estadística con mucha más profundidad, con muy determinadas áreas de disciplinas, por ejemplo, la psicometría, los de psicología de las humanidades utilizan y manejan primero la estadística general y después hacen psicometría. Tienen estadística 1, 2, 3 o 4, pero hay otras disciplinas que tienen hasta estadística 5, 6, en todos los efectos porque necesitan ellos. La psicometría ayuda para que la estadística pueda promover los datos para los test psicométricos que tienen, entonces es específica para eso. Existen dos tipos de estadística grandes que manejamos, la estadística descriptiva y la diferencial. La estadística descriptiva es aquella que hace todo esto, recolecta, organiza, presenta, etcétera, etcétera, para mostrar la información, organizar la información, la describe la información, ¿no? Nos permite sacar conclusiones de la manera como está organizada, para decir solamente la manera de cómo se describe. En cambio, la estadística inferencial es aquella que, en base a toda esa información, nos permite tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, es decir, nos permite predecir los eventos. Hay un método, la ciencia que prevé todo este método para poder predecir en condiciones de incertidumbre. He visto que es lo más sencillo de una moneda de medir medio dólar. Aquí está la cara y aquí está el sello. Si yo lanzo la moneda al aire y leo su lectura superior, ¿qué lee?
Entonces, vamos, ¿qué tenemos? Una actuales. ¿Vas a apostar? ¿Qué tengo? No, y esa es la que tienes afuera. Pero si sale, ¿qué has dicho? Ya, si sale cara, te vas a pruebas. Es una intencional. ¿Qué tengo? ¿Seguro? Vamos, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Ya sé que es una moneda. ¿Qué tengo? Cara. ¿Por qué? No puedes decir eso. Ven aquí. Les van a buscar su materia. Van a arriesgar así. Eso es un... ¿Qué tengo? No escucho. No escucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo? No, tengo una moneda. ¿Qué tengo? Vamos, ¿qué tengo? Probabilidad. Dos probabilidades de ocurrencia. Eso tengo como cierto, eso es cierto. Hay dos probabilidades de ocurrencia. Entonces, ¿qué puedo predecir el futuro? El futuro cierto, hay dos probabilidades de Dos, eso es la estadística diferencial, porque nos permite tomar decisiones. En este caso, este veto, para hacer una moneda, tenía dos realidades, una cara y un cero. 12. En este caso, con probabilidades equitativas de ocurrencia. La probabilidad se medía entre 0 y 1. Había un 50% de probabilidad de ser cara y 50% de probabilidad de ser cero. Los eventos que se manejan en base a la estadística determinan ocurrencias en base a todo esto, determinan que los eventos pueden darse con mayor o con menor probabilidad de ocurrencia. Entonces permite tomar decisiones. Vamos a pasar clases en el lunes próximo. Sí. Probablemente. Sí. ¿Seguro vamos a pasar? No es probable. ¿Cuán probable es? 50. ¿Cómo va a ser 50% de probabilidad? Es bastante probable. Es bastante probable. Entonces, ¿es seguro? No, me puedo morir y punto de clase. Pero es bastante probable. Entonces, la probabilidad de que pasemos clases es acerca de 1. Y entonces, en base, si esto es muy probable, en base a eso, voy a tomar decisiones. Ella puede decir, no voy a viajar, porque todos los lunes tengo clases. Entonces, tomo una decisión en base a esta probabilidad. ¿Es probable que Blooming sea campeón de la liga? No. Es cero la probabilidad. Es cero. No, se mueren los Roche Kings, los vienen aviones, se caen, todos desaparecen, y entonces el único que queda es Blooming y puede salir campeón. Todavía se puede ganar también. Entonces la probabilidad es bajísima. ¿Vas a apostar a Blooming? No, entonces decisiones basadas en eso. Eso hace el diferencial. Toma decisiones y condiciones cuando te describe toda la información. Tenemos dos índices de pacientes con dengue el año pasado. Y en base a eso tuvimos que nuestra incidencia de dengue era elevada. En base a eso podemos tomar decisiones. La probabilidad de que ella, el efecto mosquito, la probabilidad tiene de que tenga, que se enferme o que no se enferme. Un 20% de probabilidad tiene ella de enfermar. Porque nuestra incidencia era así, el 20% de la población y su dengue el año pasado. Entonces, cuando vengan las lluvias en noviembre, en diciembre, si ella el efecto mosquito tiene una probabilidad del 20%, y entonces nos permite tomar decisiones. Esto hace la estadística diferencial, tomar decisiones. Lamentablemente no manejamos
La importancia de que uno sea interviene en la investigación, ayuda a tomar decisiones, estadísticas, toda esa información está basada en los elementos que podemos trabajar en la estadística y nos permiten hacer prospectivas. Hay dos elementos de estadística y hablamos de nosotros que manejamos datos, eso es la estadística, ¿no? Lo que hace es recopilar datos, organizar los datos, presentar los datos, analizar los datos, interpretar los datos. Nosotros, ¿qué datos utilizamos? Los datos que nos proveen la población. Por eso es que es importante definir que la población, todas las investigaciones que ustedes están planteando no tienen una unidad de análisis de su población, que puede ser personas, que puede ser etc. Por eso es que la población se define como un conjunto de elementos, no solo personas. Las historias clínicas es la población, con características de pertenencia o de identidad que pueden ser observadas o que pueden ser médicas. Las poblaciones, al ser medidas, pueden ser finitas o pueden ser infinitas. Se llaman aquellas poblaciones finitas a las cuales se les puede cuantificar. Es decir, los estudiantes de medicina, puedo saber, los inscritos pueden ser de datos, una población cuántica, pero finita. Pero hay poblaciones que se las considera infinitas o aquellas que se las pueden medir con características aproximadas. A ver, estudiantes de medicina, la población de estudiantes de medicina que usa Cross o los estudiantes que utiliza Epsonet para cepillarse los dientes. ¿Puedo saber de manera exacta? No, pero hay esta población, entonces es una población infinita. Ya para que no la traduzca, ya aproximadamente calculo ya puedo hacer una encuesta, el 20% son estudiantes, el 30% es escolar, no sé. Son poblaciones infinitas. Cuando nosotros trabajamos esos datos de la población, podemos trabajar de toda la población con una muestra, que es una muestra. La población es un conjunto de elementos con características de identidad común. En cambio, la muestra es parte de esta población, donde esta muestra tiene carácter representativo en base a todos los elementos del universo. Una muestra es parte de este universo. Obtenida mediante procedimientos matemáticos. Para obtener una muestra hay que aplicar un procedimiento matemático, si no, no es válida la muestra. Donde todos los elementos del universo tienen la probabilidad de estar presentados y representar los resultados que ha sido generando válidos su representación del universo. Entonces, para obtener una muestra, primero tenemos que aplicar un método matemático válido y segundo, tenemos que tener una muestra totalmente válida que me permita decir esta muestra me está representando el universo. Y eso depende de cómo la elija la muestra, y eso depende de cuán grande o el tamaño que tenga la muestra para que esa sea el resultado. Trabajar con una muestra, sacar datos, todo esto con la muestra, nos permite comenzar. Yo tengo que trabajar con estudiantes de medicina, entonces habrán como que 2.000 y tantos estudiantes, entonces tendría que ser 2.000 encuestas. Es muy costoso. Pero puedo trabajar con una muestra que sea totalmente representativa de todos, entonces voy a economizar menos costos, mejor tiempo y puedo optimizar mis resultados, etcétera, por el trabajo. A eso nos vamos de que antes de ver cómo calcular una muestra, vamos a ver que estos elementos en la población tienen características que varían. No todos los elementos del universo o de la muestra son iguales, no todos. Hay algunos que tienen variaciones. Nicole, ¿cuántos años tiene? 20.
varía? La edad, ¿Qué más? el sexo. No. ¿Qué varía? La edad, sí. ¿Verificó, no? ¿Verificó? Ah, entonces, ¿qué varía? Nombre. Tengo dos variables, dos elementos que variaron. El nombre y la edad. No todos los elementos del universo son iguales. Tienen características que varían. Y eso es lo que nosotros estudiamos cuando aplicamos la estadística. Aquellos elementos que varían en la población. Tengo dos elementos que varían, nombre, y el otro que varía es edad. Por eso es que para poder recolectar, organizar, aplicar la ciencia en este universo, nosotros utilizamos los elementos que varían, sus características que varían, las variables. Si esta variable es expresada, la variable es expresada con un nombre, se llama variable cualitativa. Y si la variable es expresada con un número, se llama variable cuantitativa. Las variables cualitativas pueden ser nominales o ordinales. Si el elemento que varía en la población está expresado con un nombre, digo, sexo. Wilma, sexo. Varía. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es el nombre de la variable? ¿Cuál es el nombre de variable? Sexo. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que asume la variable? Tienen que hablar fuerte. ¿Cuáles son los valores que asume la variable? No. La variable se llama sexo. ¿Qué valores asume la variable? ¿Qué vas? Llegas tarde y estás ahí al celular. Entonces te vienes adelante. ¿Cuáles son los valores que asume la variable? Vamos, es simple. ¿Qué valores asume la variable? ¿Qué valores tiene la variable? ¿Qué? Dos valores, nada más, masculino y femenino. Ahora sí la pregunta, ¿qué tipo de variable es? Aquí te dije, aquí. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué más? Nominal. Es una variable de tipo cualitativa nominal. El nombre de la variable, sexo. ¿Qué tipo de valores, qué valores asume qué valores asume masculino y femenino? ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa nominal. ¿Está claro? Estado civil. Soltero. Listo. ¿Qué tipo de variables, qué valores asume la variable? Casado, viudo, divorciado, soltero y en unión libre. ¿Sí? 5. Hay otras variables que asumen muchos valores, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? 34, 47, 89, 77, 142. No sé, pues muchos. Existen variables que son expresadas por nombres, pero que pueden ser ordinales. Asuman ustedes que yo tengo una población y que son militares. Y me pregunta uno, ¿cuál es tu grado? Ah, me dice, yo soy teniente. Y el otro me dice, yo soy capitán. Y el otro me dice, soy soldado. El otro me dice, soy general. El otro me dice, yo soy cabo. Estos valores nominales, estos nombres, ¿los puedo ordenar? Sí. ¿Puedo o no puedo? Sí se puede. ¿Puedo o no puedo? Sí, ya. ¿Cómo voy a ordenar? Ascendente o descendente, como quiera. No voy a hacer descendente, ¿cuál sería el primero? Soldado. Después, el capitán, después el teniente, después el cabo,
cuantitativa ordinaria. Pero mejor. Es importante definir esto porque la estadística aplica su método cuando la variable es nominal y cuando la variable es nominal cualitativa ordinaria. Porque cuando se tiene ordinado se puede aplicar otras medidas de análisis. Entonces tenemos que cuando la variable varía en la población se caracteriza por un nombre, puede ser nominal o puede ser ordinal. Pero hay variables, elementos que varían y pueden ser que son manifiestos a partir de un número. En este caso son variables cuantitativas. Mi hermano, ¿cuántos hermanos tienes? 5. Nicole, ¿cuántos hermanos tienes? 3. Varía, ¿verdad? Varía. ¿Cuál es el nombre de la variable? Número de hermanos. ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Entonces, la cuantitativa, porque esté expresado por un número, ya me dice 5, ya me dice 2, 3, 6, esté expresado por un número. Pero puede ser esta discreta o continua. Cuando la expresión de la variable utiliza números enteros se llama discreta. Y cuando se utiliza además de enteros decimales se llama continua. Es decir, todos los números de la escala numeral. ¿Ya? Entonces, número de hermanos es una variable. Rendimiento. No, tienes que hablar fuerte. No solo estamos en el estado. Me llamo Francia. ¿Cuánto mides? 1,70. 1,70. ¿Qué cosa? 70. Ah, 1,70 centímetros. Ah, Muy chiquitita. Un poquito más. ¿Cuánto mides? 1,70 kilos. Entonces, es la variable cuantitativa continua. ¿Está claro? A veces hay ejemplos de variables cualitativas nominales. Vamos, ejemplos de variables cualitativas nominales. ¡Vamos! Profesión. Ya, profesión, otro. Nacionalidad. Nacionalidad, otra. Vamos, otro. Ya. ¡Ya! Sí es sencillo. Área de trabajo. Lugar de trabajo. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? Hey, ¿qué más? Recuerda que te estoy preguntando y un algo tan simple no puedes contestar. Está grabando, ¿no? Ya, por eso, vamos. ¿Qué? Ejemplo de variable cualitativa nominal, lo más simple. Lugar de vivienda. Lugar de vivienda. Dirección. Dirección. Pues es más simple. Ejemplo. Ya. Ya acabaste la pregunta. ¿Creen que ella no contesta? ¿Qué? Universidad o de estudio. Es simple, ¿verdad? A ver, de ver por lo menos 2 ejemplos de variables cualitativas ordinales. Nivel educativo. Se puede ordenar, ¿no? Pregunta uno, yo soy licenciado. El otro yo soy magíster. El otro dice, yo soy bachiller. Entonces, el sistema educativo tiene organizados niveles formales. En caso de primaria, secundaria, el bachillerato, técnico medio, técnico superior, licenciatura, diplomado, especialidad, maestría, doctorado y postdoctorado. Esos son los niveles normales. Entonces, ese es un ejemplo por mi familia. ¿Otro? Claro, jerarquía laboral en una empresa, ¿no? En la curia, incluso en el hospital, ¿no? Residente 1, L1, L2, L3, L4, L5. Ejemplos de variables cuantitativas discretas. Número de hijos. ¿Qué más? ¿Qué más? Edad. ¿Qué más?
Rico, rico. Y eso es decir. Vamos, ¿qué más? Número de estudiantes, ¿qué más? ¿Qué? Número de. Número de nombres, ¿cuántos nombres tienes? 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 Variables cuantitativas son mismas. Aquí tenemos ya, salario percibido, más. Eso, estatura, talla, ¿qué más? Precio material, ¿qué más? pH de sangre, temperatura, el índice de masa corporal, el valor del hematocrito, hemoglobina, amilasa, tenemos cientos de ejemplos, ¿verdad? Que utilizan decimales. Son elementos claves. La estadística y todo un método para poder analizar las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Vamos a separar cuando vamos a partir de ¿está claro? La variable porque varía todo lo que tenemos que trabajar con esta variable. Bueno, una vez que tenemos ya definidos eso, ordenadas esas definiciones, clasificaciones, etc., ya podemos empezar a trabajar exclusivamente la variable. Vamos a ver que para poder trabajar, podemos dos formas trabajar con todos la unidad de análisis, todos los elementos de la unidad de análisis, es decir, de forma exhaustiva, global, completa, estudiar en todos cada uno de los integrantes de la población, es decir, el universo, o podemos trabajar con parte de ello, que son la muestra, que representa el universo poblacional, tiene las mismas características cuantitativas de la población total, proporcionando los mismos datos que se obtienen al estudiar una población de forma exhaustiva. Les decía, podemos trabajar ese universo de todo o de la parte del universo que no. Generalmente, en investigaciones de este tipo, utilizamos muestras porque nos optimizan resultados. Cuando se aplican universos, cuando las investigaciones son, por ejemplo, epidemiológicas, cuando tenemos que barrer con toda la población. Vamos a ver ejemplos más adelante. ¿Cómo se determina la muestra? La muestra tiene que ser siempre determinada de manera matemática y comprobada. Y la forma de posteo siempre sería al azar, sí. Es decir, donde todos los elementos del universo, algunos de ellos forman parte de la muestra. Yo no puedo decir, a ver, mi muestra de aquí, este universo, voy a sacar cinco elementos, 5 personas que van a ser parte de mi muestra. Entonces, me saco los ojos que van a ser, venga, no, eso no es azar, estoy condicionado, ¿sí? Tiene que ser al azar, totalmente al azar. Por eso existe, por ejemplo, el método de sorteo. Si quiero sacar una muestra de ustedes, puedo hacer una lista de ustedes, de hecho, nombre de cada uno de ustedes o apellido, y lo coloco en un papelito, y eso a un bolito, y lo pongo en una ámpora, y después sacamos 5 elementos. Eso es al azar, totalmente al azar. Hay que demostrar incluso a veces ese papelito que ha sido con el nombre de la persona Nicole, dice ahí, eso se engrama al final del estudio, porque dice que corrobora, que es la prueba de que se ha hecho un museo, en ese caso de método control. Hay formas de obtener esta muestra de acuerdo a tablas aleatorias. Por ejemplo, y aquí tengo una estructura ya determinada para poder hacer esto. Tengo, pues no existe. 1, 2, 3, 4, 5.
6 filas. Entonces, esto me permite a mí parece una tabla de retorno. Entonces, al azar puedo ir cualquier. Mi muestra poblacional son estas filas. Yo nunca sé cómo se han sentado. ¿Sí? Entonces, mi muestra de manera aleatoria es esta. Todos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, esta puede ser. O puede ser esta. O puedo venir acá y decir, los de esta fila, todos ellos conmigo. Todos de esta otra. Entonces, estoy sacando una muestra totalmente aleatoria que no representa al universo. No estoy hablando todavía del tamaño, solamente de cómo determinar la muestra. O determinar mi muestra de acuerdo a método sistemático. Tengo en la lista de ustedes 49 asistentes. Asumimos que hay 49 asistentes. ¿Ya? Quiero sacar una muestra de manera sistemática. Dame el número del 1 al 10. Entonces el número 8 es parte de mi muestra. Camila Juaristi. El próximo parte de mi muestra es el 16. 16. Líder Ríos. Es el 2. Esto es sistemáticamente. Más 8. 24. Y el 24 es Carlos Alberto Luna. Más 8. 31. 2. Diandra Michelle Méndez. Más 8. 40. Perushka Hurtado Rey. Entonces, de manera sistemática este trabajo. Elegir un número primero, entonces salto de manera sistemática ese número para determinar. Entonces ya tengo mi número. ¿Cuántas he sacado? Más 8. ¿De 40 más 8? 48. Pablo Talavera, Lisma. Listo. Entonces, ¿cuántas muestras tengo aquí? 6. Eso he utilizado basándome en el método. Hay otros métodos más para poder determinar el tipo de muestra. Es el estratificado. Es cuando tengo estratos ya definidos. Por ejemplo, voy a sacar estratos definidos. Y muestro la necesidad de hospitales públicos y hospitales privados. Tengo 2 estratos. En la universidad tengo estratos, mi muestra va a ser estudiantes de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto y de internados, 6 estratos. Entonces, esa es la forma de manejar dónde están las representaciones. Y el conglomerado, que es un método bastante no complejo, sino más procedimental, pero es mucho más cierto. ¿Por qué creen que las encuestas electorales nos engañan? Porque cuando alguien dice, vamos a saber de la preferencia electoral, ¿a quién preguntan? ¿A quién preguntan? ¿A quién? En la encuesta de preferencia electoral. Si la UCS hace su encuesta, ¿a quién va a preguntar? A sus solamente sus partidarios, etc. Entonces, por supuesto que su resultado va a ser positivo para ellos. Por eso es que se usan métodos como conglomerados, donde se supone que tienen que entrar todos, absolutamente, los miembros de la población. Por eso es que estas encuestas de preferencia electoral no son buenas, porque solo preguntan un área, nada más. Y, por ejemplo, en el país la preferencia electoral la tiene tal partido. No es cierto, porque solamente han ido a preguntar en una ciudad o en el campo, un lugar nada más. El método por conglomerados dice en esencia de que las poblaciones grandes tienen más probabilidades de tener muestras. Es decir, el número de conglomerados a los que se les va a preguntar en una población grande son bastantes. En una mediana van a ser menos, en una pequeña son menos y menos. Entonces, de acuerdo al tamaño poblacional,
se define cuántos conglomerados, es decir, cuántos elementos van a formar parte de la cosa. Entonces, hay un método donde se determina, de acuerdo al dato del tamaño de la población, el número de personas encuestadas. Si yo voy a hacer una encuesta de preferencia electoral en Bolivia, tengo que considerar todos los habitantes de acuerdo al censo, de todos las ciudades, poblaciones. Y van a salir muchos elementos de muestra de ciudades grandes. Pero también van a haber personas de ciudades pequeñas, de Saavedra, de Porongo, de todas las poblaciones. Entonces, tengo que ir a esas poblaciones, así sea para dos encuestas, tengo que ir a preguntar y entonces ver si es mi muestra representativa que va a ser. Eso hace, en suma, el método por conglomerado. Su cálculo, si no pueden leer, pero es algo complejo, se calcula más o menos un número de conglomerados, se divide el número de habitantes por el número de conglomerados y se va asignando conglomerados en función al tamaño de las poblaciones. Eso es lo que explica. Esa es la esencia. Cuando alguien quiera utilizar conglomerados, hay mucha información de ello. A ver, para obtener información de esta muestra o del universo, yo puedo obtener información desde el universo o de la población. Hay distintas fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Es fuente. ¿Qué se llama una fuente? Una fuente donde me preveo agua, que es una vertiente de agua, ¿verdad? Lo mismo en la información. ¿Dónde voy a proveer esta información? ¿Sí? Mi fuente de información. ¿Cuál era tu nombre? Francesca. ¿Cuántos años tienes, Francesca? 19. ¿Dónde vives? Por eso lo digo. Y de segundo anillo. En el segundo anillo. Lugar de nacimiento. Santa Cruz. Ese es fuente primario. Ella me está dando la información que ella. Vea, es punto. Si Francesca no viniera a clases, ¿qué hacemos? ¿De dónde saca información? De su amiga. Ya, Francesca, ¿quién es tu amiga? ¿Quién es su amiga? Patricia. Mariana. Amigas. Sí, el número de carnet de Francesca. ¿Perdón? Número de carnet de Francesca. Número de registro. 2230 y... Oye. No, ella no es fuente primaria. Ella es fuente primaria, pero si no tiene Francesca, ¿qué hago? Su amiga, viste, su amiga, ¿no? Ah, sí, pero no tenga, voy a preguntar. No, necesito información de Francesca, ¿qué hago? Si no está, no viene, no voy a ir a su casa. Quiero saber ahorita. ¿Podría buscar en la base de datos de la universidad o ¿Dónde? no sé qué archivo? En el CPD. Exacto. El CPD en este caso es secundario. Se llama fuente secundaria el lugar donde la información ya ha sido obtenida. Alguna vez he ido a preguntar a Francesca, entonces los datos y esa información la han almacenado. Está almacenada, entonces si yo accedo a esa información, es una fuente secundaria. ¿Dónde hay información de ustedes en el CPD? ¿Dónde más hay? Es aquí, ¿verdad? Porque cuando uno saca el papel, ya han preguntado, han corroborado. ¿Dónde más hay información de ustedes? Los centros de salud. Eso. Bueno, ¿qué más? Es el hospital. Ah, en el ejército también, los caminos. ¿No pasa en el No hay problema. No sé nada. Ya, en la relativa, en el registro de todos. ¿Dónde más? La base de datos.
¿Tiene? Mm. Sí. ¿Tiene? Algunos tienen, ¿verdad? O van de pronto, no sé. Son lugares, pueden ser lugares donde la información está recopilada y está almacenada. Pero existe una fuente terciaria, donde la información ya ha sido almacenada, recopilada y además ha sido procesada. Entonces, por ejemplo, unas investigaciones, fuentes donde esa información haya sido procesada. Yo entro a la biblioteca, hay una investigación que se ha hecho hace mucho tiempo sobre el consumo de drogas en estudiantes de medicina. Entonces, esa información es muy importante. Dice el 19% de los estudiantes consumen drogas. Entonces, existe información de ello, porcentaje en representatividad, pero existe esta información. Entonces, si accedo a esa información, es una fuente terciaria. Para obtener información tengo fuente primaria, que es la misma persona, el emisor de la información, fuente secundaria, el lugar donde la información está almacenada, y fuente terciaria, donde esa información ha sido procesada. Si accedo, estoy accediendo a información. ¿Está claro? Para poder obtener la información, recolectar la información, tengo técnicas. Todas estas técnicas que vamos a desarrollarnos a partir de la próxima clase. Hago un paréntesis breve de que a partir, como estamos trabajando ya matemáticas, a partir de la próxima clase, ustedes deben tener una calculadora para mirar. Yo sé que utilizan los celulares, tienen muy buenas calculadoras, pueden utilizar celulares, pero yo les aconsejo que vayan consiguiendo y comprando una, prestando una calculadora. Porque si bien pueden trabajar en la aula con celulares, el día del examen ustedes no entran. Y si no tienen calculadora, no pueden dar el examen. Es mejor empezar a trabajar ya, a adaptarse, conocer su calculadora para trabajar, para que en el examen, porque ocurre muchas veces que vienen al examen con la calculadora nuevita, sacan de su bolsita, yo como no saben dónde está la tecla para porcentaje, no saben cómo sacar elevado al otro cubo, no saben cómo se raíz cuadrada, no saben nada. Entonces es bueno que tengan una calculadora que no sea su celular para a partir de la próxima clase vamos a desarrollar todas las estrategias para poder. Lo que quiero hacer un pequeño paréntesis es bastante sencillo, es para determinar lo que les decía al principio, el tamaño de la muestra. ¿Cuál grande es la muestra? ¿Cuál grande debería ser la muestra? ¿Cuál es el tamaño? Es una pregunta muy importante porque debemos suponer que mientras más grande sea mi muestra, va a ser más exacto el dato de la muestra. Tengo 2.000 estudiantes de medicina, entonces de los 2.000 a cuántos voy a encontrar, de quiénes voy a recolectar información. Si de los 2.000 pregunto solamente a 10 personas, ¿esa es una muestra representativa? De 2.000 solo a 10. Entonces no me sirve, lo mismo que la UCS, pregunta a 50 personas y en el país tenemos más referencias. Entonces, son 2.000 estudiantes de medicina. Voy a hacer 1.900 encuestas. Puedo hacer, ¿es exacto? Es muy probable. Pero 1.900 ya no es lógico, es muy para eso a los universos directamente. Entonces, es importante determinar el tamaño. Entonces, para determinar el tamaño población, vamos a utilizar dos pequeñas fórmulas que son muy aplicadas. Esta y la otra. Lo que dice es que esta fórmula se aplica con poblaciones infinitas y con poblaciones finitas. Quieren saber el tamaño poblacional, entonces la muestra es igual al valor de z al cuadrado multiplicado por p por q multiplicado por n, que es la población, el número de habitantes, dividido entre e al cuadrado, que va a multiplicar a n menos 1, que es la población menos 1, más z al cuadrado que multiplica a p. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que n es el universo.
1 es el número 1. Esto es menos, esto es más. Este cuadrado es que está elevado esta potencia no al cuadrado. Este n es la muestra, este es igual y este es una raíz. ¿Sí? Y este es un número. ¿Qué son los otros elementos? El valor de z y el valor de e. El valor de z es un nivel de confianza y el valor de e es un margen de error. Entonces el investigador determina aquí para determinar el tamaño de su muestra cuán confiable quiere que sean los datos. ¿Cuál es el margen de error que se permite? Y para eso hay tablas que nos van a dar los valores. ¿Sí? Si yo quiero una muestra bastante confiable, le voy a acercar a los valores de porcentaje de error. Pero no es que no puedo hacer al universo. Entonces, aquí donde el investigador, porque este valor lo determina el investigador, dice, yo quiero una muestra con un 75% de una muestra con un 75% de confiabilidad. Ya es considerable, ¿verdad? Porque el 100% que tenga un 90%. Entonces voy a tener mi valor, que es 1.96, que es lo que me está dando la tabla, para determinar, calcular el valor. Entonces mi z al cuadrado, z es 1.96. Pero dice z al cuadrado, ya que la tabla ya me lo calculó, ya me lo elevó al cuadrado. Miren, un valor de confianza del 95%, 1.96 al cuadrado, mi valor va a ser 3.84. Eso es lo que voy a reemplazar. La fórmula también me pide el margen de error. ¿Cuánto me permite el margen de error que va a tener mi cálculo? Porque estoy aplicando el tamaño de mi muestra. Y aquí tenemos la misma. Hagamos más o menos la misma relación. Yo tengo un margen de error del 5%, del 10%. Es considerado, mientras más grande la población, mi margen de error puede ser más complaciente. Entonces, pongamos que mi margen de error es del 5%. Entonces, mi valor de e va a ser 0.05. Y si calcula al cuadrado, 0.05. Entonces, generalmente funcionan esos dos valores, el nivel de confianza y el margen de error. Eso es lo que yo determino. Si yo quiero que mi muestra sea más exacta, mi nivel de confianza tiene que ser alto. No necesito que sea tan exacto, puedo disminuir. Se van a dar cuenta que mientras más confiable quiero la muestra, más grande va a ser la muestra. ¿Sí? Lo mismo es en el error. Yo quiero un mayor, no quiero que tenga error, no quiero ningún margen. Entonces me voy a ir al margen de error 2%, pero también se va a hacer más grande mi muestra. ¿Sí? Los otros elementos de la muestra son la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Estos datos no lo ponen, existen. ¿Cuán probable es que ocurra que ese resultado tenga éxito? ¿Cuán probable es que ese resultado tenga fracaso? Y estos valores se sacan, se obtienen desde investigaciones anteriores. Si hay alguna investigación anterior donde ha determinado que la probabilidad de éxito es tanto y la probabilidad de fracaso es tanto, y entonces se manejan eso. Pero normalmente para calcular manejamos, como no sabemos, no tenemos investigaciones anteriores, la probabilidad de éxito sacamos al 50% y la probabilidad de fracaso al 50%. Es decir, 0,5 sería 1 y 0,5 sería 1. Con esos datos ya puedo. La muestra es igual a z al cuadrado de las 3,94 multiplicado por 0,5 por 0,5 por 2000 años, que son las de la unidad. Dividido entre el margen de error, era 0,5 al cuadrado de 0.0025, multiplicado por la población menos 1, multiplicado por el nivel de confianza, multiplicado por el margen de error y multiplicado por el nivel de éxito y el nivel de fracaso. Y aplico eso y me va a dar la regresión. ¿Está claro? ¿Está fácil, verdad? Muchísimo cómo se calcula. Así que por ejemplo, eso ya saben ustedes calcular la muestra o el tamaño de la muestra. Es todo un lío, ¿no? Es mejor hacerlo.
que va a tener una opción que diga población. Van a colocar aquí el valor de Z, el valor de E, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso y la muestra. Entonces, aquí, este es el espacio para colocar la población. En E ya viene predeterminado. Ya viene, pero ustedes pueden modificar un valor de Z con el 95%, un valor de E con el 3% a veces tiene, pero ustedes pueden hacer. El P viene por 0.5, el P ya viene por defecto estructurado. Entonces, lo único que ustedes se colocan aquí, 2.000 habitantes y les va a aparecer su tamaño simple. Ya no tiene efecto ahora. Y vamos a pongamos 165 elementos. Y ahí en vez de estar aplicando la fórmula utilizamos una tabla. Lo único que tenemos que determinar nosotros, cuán grande nos juguemos con eso, que es la posibilidad de la tabla. Yo creo que sea 165 son muchos, son 300 muchos. Entonces lo voy a aumentar, o le voy a bajar a 1000, a 90 aquí, lo voy a subir aquí a 5. Entonces estoy jugando con algunos elementos pequeños para determinar el tamaño de mi. ¿Está claro? Utilicen esa dirección, googleen cualquier cosa de Google. Yo estuve ahí buscando tablas. El cálculo de muestra, me aparecieron tablas y creo que aparece todo eso. Así que tengan ahorita la biblioteca. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. ¿Alguna duda? Es más fácil, ¿verdad? Es que van a necesitar ustedes calcular su nuestra población. Y cada vez se agiliza mucho el proceso cuando apelamos a esas tablas que ya están. ¿Algo más? No me noticia. PTJ que es Policía de Junta Judicial.